Mitch McConnell felicita a Joe Biden por su triunfo. El colegio electoral ha hablado. Trump y algunos de sus aliados aún se resisten. 6 semanas después de la elección, el líder de la mayoría republicana en el Senado reconoció a Biden como presidente electo. Varios senadores republicanos han roto filas para reconocer la victoria del demócrata y alejarse del discurso infundado de fraude de Trump. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, reconoció públicamente este martes el triunfo del presidente electo Joe Biden en las elecciones de noviembre. Tras semanas de silencio después de conocerse el resultado, McConnell pronunció un corto discurso desde el Pleno del Senado. Primero, por unos 10 minutos, enumeró lo que considera son los logros de la administración Trump en los últimos 4 años. Luego dijo las palabras que los demócratas habían estado esperando y que algunos republicanos hoy le resienten. El colegio electoral ha hablado, así que hoy quiero felicitar al presidente electo Joe Biden, dijo. El presidente electo no es ajeno al Senado. Se dedicó al servicio público durante muchos años. También quiero felicitar a la vicepresidenta electa, nuestra colega de California, la senadora Harris. Más allá de nuestras diferencias, todos los estadounidenses pueden enorgullecerse de que nuestra nación tenga una vicepresidenta electa por primera vez. La última frase del discurso de McConnell se lee como un mensaje para el presidente saliente Donald Trump, quien aún no ha reconocido oficialmente la derrota al argumentar sin pruebas que hubo fraudes electorales. Espero terminar los próximos 36 días con fuerza con el presidente Trump. Nuestra nación necesita que agreguemos otro capítulo bipartidista a este récord de logros, dijo el senador. Trump reaccionó con una crítica a la postura de McConnell. Es demasiado pronto para rendirse, tuiteó. El Partido Republicano por fin debe aprender a luchar. La gente está enojada, dijo también. El apoyo a las teorías infundadas de fraude electoral de Trump comenzó a debilitarse este lunes en el Senado después de que el colegio electoral oficializara la victoria de Biden. Muchos líderes republicanos afirman que ha llegado el momento de reconocer los resultados, aunque algunos todavía se aferran fieles al discurso del mandatario, también republicano. Los senadores afirmaron que la certificación debería considerarse la conclusión definitiva de una elección que ha polarizado al país, aunque recordaron que Trump todavía podría tratar de impugnar los resultados electorales en las cortes, pese a los últimos reveses judiciales que ha sufrido. Entiendo que haya personas que se sienten fuertemente afectadas por el resultado de esta elección, pero al final, en algún momento, tiene que enfrentar la música, declaró John Thune, senador por Dakota del Sur, a los periodistas en el Capitolio, según The New York Times. Y creo que ya el colegio electoral ha resuelto la cuestión. Es hora de que todos sigan adelante, añadió. McConnell permaneció en silencio el lunes y solo habló brevemente sobre las negociaciones del paquete de estímulo económico hasta sumarse a la tendencia de su partido y reconocer finalmente este martes la victoria de Joe Biden. Incluso el senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, que por semanas avivó las acusaciones de Trump en los estados, que son clave para definir las elecciones, afirmó que ahora solo veía un camino muy estrecho para el presidente y que ya se había puesto en contacto con Biden y que algunos de sus miembros de su equipo. John Cornyn, senador republicano por Texas, trató de disuadir a los miembros de su partido de seguir desafiando los resultados electorales. Eso sería un gran error. Creo que llega un momento en el que tienes que darte cuenta de que a pesar de tus mejores esfuerzos, no has tenido éxito. Tienes que tener un ganador y tienes que tener un perdedor, declaró. Chuck Grassley, senador republicano por Iowa y el miembro del partido con más años de servicio, aceptó a regañadientes el discurso de sus colegas después de la formalización del colegio electoral
cuando un periodista le preguntó si ahora consideraba a Biden como presidente electo. No tengo que hacerlo. La Constitución sí. Sigo la Constitución, afirmó. Thom Tillis, senador por Carolina del Norte, calificó a Biden de presunto presidente. A la espera del resultado de las demandas aún sin resolver, otros fueron más directos. Vamos a tratar con el vicepresidente Biden como presidente electo, afirmó Roy Blunt, senador por Missouri, presidente del Comité de Política Republicana. Biden expresó el lunes durante un evento virtual su optimismo sobre cómo los republicanos le responderían como presidente y aseguró que 7 senadores republicanos ya habían dicho que querían trabajar con él. Sin embargo, muchos de los partidarios más fervientes de Trump no parecían dispuestos a cambiar de rumbo. El asesor principal de Trump, Stephen Miller, dijo el lunes en la cadena Fox News que mientras hablaban, una lista alternativa de electores en los estados en disputa va a votar, y esos votos se enviarán al Congreso, en un último esfuerzo de Trump por revertir los resultados de los comicios presidenciales. Miller aseguró que la campaña de Trump tenía mucho tiempo para buscar soluciones legales, a pesar de no haber tenido éxito en ninguna de sus docenas de demandas hasta ahora. Miller dijo que el 20 de enero, el día de la toma de posesión, era la fecha límite, y que era probable que los desafíos electorales se extiendan hasta el 6 de enero, cuando el Congreso se reúna para aceptar formalmente los resultados del colegio electoral. Miller añadió que los jueces están cediendo a la presión de los medios corporativos corruptos, y que el presidente Trump necesita héroes para dar un paso al frente y hacer lo correcto. Solo un pequeño grupo de senadores republicanos felicitó a Biden cuando se conocieron los resultados de las elecciones a principios de noviembre. El lunes, muchos de los aliados más cercanos de McConnell, incluida la mayor parte de su equipo de liderazgo, comenzaron a romper filas. Esa postura ha enfurecido a los demócratas e incluso a algunos republicanos como Paul Mitchell, representante por Michigan, que anunció este lunes que abandonaba el Partido Republicano, crispado por la actitud de sus compañeros. Es inaceptable que los candidatos políticos traten nuestro sistema electoral como si fuéramos una nación de tercer mundo, e inciten a desconfiar en algo básico como la santidad de nuestro voto, escribió Mitchell en una carta a Ronan McDaniel, presidenta del Comité Nacional Republicano, que luego hizo pública en la red social Twitter. Mitchell escribió que abandonaba el Partido Republicano por la negativa a aceptar la derrota de Trump y advirtió que sus colegas se arriesgaban a dañar a largo plazo la democracia. Si los líderes republicanos colectivamente toleran teorías de conspiración infundadas sin hablar a favor de nuestro proceso electoral, que el Departamento de Seguridad Nacional dijo que es el más seguro en la historia de Estados Unidos, nuestra nación se verá dañada, escribió Mitchell. Jair Bolsonaro declara y dice: tengo mis fuentes, hubo fraude en elecciones de Estados Unidos. El brasileño es uno de los pocos mandatarios que aún no reconoció la victoria de Joe Biden. El presidente brasileño Jair Bolsonaro, uno de los pocos mandatarios que aún no ha felicitado a Joe Biden por su elección como presidente de Estados Unidos, dijo este domingo que hubo fraude en las elecciones y que por eso está esperando un poco más antes de pronunciarse sobre el asunto. El líder ultraderechista brasileño, que no esconde su admiración por el presidente estadounidense Donald Trump, repitió las acusaciones del republicano sobre supuestos fraudes en las elecciones de Estados Unidos para favorecer al demócrata Joe Biden. La prensa no lo divulga, pero yo tengo mis fuentes, y no sirve de nada decírselas a ustedes porque no las van a divulgar, de que realmente hubo muchos fraudes en las elecciones de Estados Unidos, afirmó el jefe de Estado brasileño en declaraciones que concedió a periodistas tras votar en Río de Janeiro en las elecciones municipales de este domingo en Brasil. Lo hubo, fraudes, eso nadie lo discute, pero no sé si fue lo suficiente como para definir la victoria de uno u otro, afirmó Bolsonaro, que así como Trump no presentó pruebas de los supuestos fraudes.
Interrogado sobre si su gobierno finalmente va a reconocer la victoria de Biden y felicitarlo por su elección, el mandatario brasileño alegó que aún va a esperar una definición de la justicia estadounidense. Estoy esperando un poco más, que el resultado sea definido por los condados, por los estados, por la justicia electoral de ellos y quién sabe por la Suprema Corte, aseguró. Tras el mensaje que el presidente de China, Xi Jinping, le envió el jueves a Biden para felicitarlo por su victoria electoral, la mayoría de los jefes de estados del mundo ha reconocido la victoria del demócrata, con excepción de Bolsonaro, Vladimir Putin, Kim Jong-un y Andrés Manuel López Obrador. Las múltiples denuncias de fraude presentadas por Trump ante los tribunales de los diferentes estados han sido rechazadas por la falta de pruebas y varios ya han dado como concluido el proceso de escrutinio con los resultados favorables para Biden. Pese a ello, el presidente estadounidense sigue sin reconocer la derrota frente al candidato demócrata. Tan solo comenzó a ceder el jueves cuando, interrogado sobre si dejará la Casa Blanca si Biden es votado en el colegio electoral, respondió: "Ciertamente lo haré, y ustedes lo saben".